lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Ser hallado en él.
hallado en él. Ser hallado en ti, ser hallado en ti, Yeshua. 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 Todo, todo, todo lo que tú eres, en eso quiero ser encontrada en él.
contigo.
Yeshua, eres tú, Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Señor, estamos en medio de un tiempo donde estamos marcando el verdadero avivamiento, donde estamos llevando a nuestra verdadera vida en el Espíritu. Señor, que en este tiempo nuestro espíritu se una al tuyo y podamos recibir la vida que tú nos entregaste. Da tu propia vida, Señor, por nosotros. Establecemos tu reino en medio nuestro. Establecemos tu reino dentro de nosotros, trayendo dominio, trayendo control absoluto de todo lo que somos, y tú puedas recibir toda la gloria, toda la honra y toda exaltación. Bueno, una vez más estamos en este lugar para establecer lo que el Padre viene hablando a nuestra vida. Creo que son tiempos donde necesitamos entender que nos están rebobinando, nos están marcando un nuevo tiempo. Y por eso necesitamos esforzarnos un poco más, necesitamos salir de nuestra comodidad. Creo que el sistema nos está haciendo cada día más cómodos, y la palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que arrebatamos. Y creo que estar encerrados por causa de la pandemia mundial durante 6 meses hace que el ser humano se acostumbre, hace que el ser humano caiga en una pasividad y en un estado de conformismo espiritual. Y Dios nos está llamando a que despertemos en nuestro espíritu y arrebatemos el reino de Dios con violencia. Con violencia. Dios está llevándonos nuevamente a que soltemos el status quo, soltemos los patrones que el sistema nos vende para nosotros tener una vida confort. Y no hay más herramienta contra el reino de Dios que el confort del Hijo de Dios. Dios no nos llama para estar en un confort y en un status quo. Dios quiere que rompamos
Porque el reino de los cielos siempre está rompiendo un estado, rompiendo patrones, rompiendo fortalezas, rompiendo viciosos en nuestra vida. El reino de Dios no es estático. El reino de Dios no es estático. El reino de Dios tiene que estar en movimiento. Necesitamos despertar una generación que salga de despierta formación. Y para eso estamos convocándolos al regresar nuevamente a un salón de 4 paredes. No nos está llamando a que regresemos al mismo círculo, al mismo estado que estábamos, sino que Dios quiere que ahora nosotros traigamos violencia a nuestra vida y despertar en nosotros el Espíritu de Cristo. Porque eso fue lo que marcó Jesús. Él dijo, de días de Juan Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo la violencia de nosotros y nos saca del mismo estado en que nosotros nos acostumbramos. Dios nos está llamando a salir de ese estado, a salir de ese confort que nosotros mismos nos hacemos como ellos. La palabra le dice que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Ese es el reino de Dios. No caer en nosotros ser como los demás, ser como el sistema que nos rodea, como la gente que nos rodea, sino que nosotros podamos sacar, podamos arrancar a generaciones de ese estado y poder llevarlas al reino de Dios. ¿Qué está pasando con esta nueva generación? Estamos dándole un reino agotado de recursos. Como no me sirve el reino, entonces busco los recursos en cualquier sistema. Y nosotros, como esa generación que viene, tenemos que entregar a una generación más violencia. Porque nosotros arrebatamos con violencia en nuestros tiempos. Porque nosotros fuimos violentos cuando nació Jesús dentro de nosotros. Pero hoy nosotros estamos dando vueltas en el mismo círculo. Así que quiero comenzar en esta noche junto al profeta Ronald y marcar lo que el Señor nos ha estado hablando en estas dimensiones. Estamos equipando, dimensionando naciones y estamos llevando a que esta nueva generación que el Señor nos está entregando de verdad tome el reino de Dios con violencia. Vamos al libro de Génesis, una vez más, capítulo 2, desde el 7, 8 y 9. Let's read the book of Genesis, chapter 2. It is going to verse 8 and 9. Génesis capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Genesis chapter 2, verses 7, 8 and 9.
Dice así. Solo voy a leerlo en español para que el tiempo no nos alcance. It is going to be read only in Spanish just for the time. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que el suelo, ya está ahí, hasta el 8. Allí puso al hombre que había formado. Quiero que saltemos al verso 15. And then we can jump to the verse 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día sin duda morirás. Dios tenía claro que era necesario God was clear that it was necessary colocar límites en el hombre, place limits on the man, poner a prueba la creación que había hecho. making proof over the creation that he had made. Hemos estado hablando We were talking que Dios sopló el espíritu de vida sobre la materia. that God breathed a life spirit over the matter, Y la unión entre el de vida y la materia, la unión dio la creación de nuestra alma. and the union between the matter and the life created our soul. Y es ahí donde dice las escrituras que el hombre alma viviente. So that's why the scriptures say the man was a living soul. Sabemos que el hombre tenía la libertad de decidir. So we know man had the ability to decide, to make decisions. El hombre le había sido entregado autoridad sobre la creación. The man has given authority over creation, Pero al hombre se le entregó un límite. but over the man was released a very clear limit. En el huerto del Edén habían dos árboles. In between the Garden of Eden there were trees. El árbol de la ciencia del bien y el mal It was the tree of the science, the right and wrong, y el árbol de la vida eterna. and the tree of the eternal life. Y en medio de la autoridad que Dios le dio al hombre, And between the authority that was given to the man, Dios quería saber si el hombre era voluntariamente fiel a él. God wished to know if the man was totally willing, loyal, and faithful to him. El hombre es seducido The man was seduced por sus sentidos. by his senses. Hablamos que la palabra sentido tiene que ver con el alma. We said the word it has to do with is actually something similar to the soul. Cuando fue tentado por este ser que aparece delante de ellos, Whenever he was by that being that appeared in front, dice que este fruto era hermoso a su vista. it says this fruit was beautiful to their look. Produjo en ellos un deseo a través de sus
de sus sentidos tomar lo que Dios les había prohibido. It produced a desire through the senses about the was God had given them. Jesús nos enseña que el pecado comienza en nuestro corazón. Jesus thought the sin started within our. En la palabra corazón, en la traducción, es en nuestros pensamientos. The word heard, if we translate the word heard, it is talking about our. Porque en el alma se encuentra nuestra voluntad, sentimientos y nuestros intelectos. Because within the soul is found the will, the intelligence, and the thoughts. Vuelvo y repito, en el alma se encuentra nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestro intelecto. And between the soul we can find the will, feel, the intelligence. Sabemos que el hombre no conocía. We already know the man didn't know about the evil. Es importante que tengan en cuenta esto. You have to keep in mind this. El hombre era dirigido por Dios y su relación con Dios directa. The man was by God, and his relationship he had with God was a direct. Tomar del árbol, del fruto de la ciencia del bien y el mal, had taken from the tree of the science, the wrong and the right. era ya el hombre tomar sus propias decisiones. It was already taking their own decisions and making the decisions. Quiere decir que el pecado para ellos era separarse de Dios It means the sin for them it was y entrar ellos en poder tomar sus propias decisiones sin meter a Dios. and they were to make their own decisions without keep in mind of God. El ser que les tienta les dice no van a morir. The being who tempted them said, "You are not going to die." ¿Saben? Me causa curiosidad que este personaje sabía que Dios les había dicho que morirían si comían ese fruto. You know, it made me feel so curious whenever this being said to them that God had said that they would be different to God. Podemos decir So we, que este ser tenía una verdad que la iba a convertir en un engaño. so we can say this being had a truth that eventually would become and fluing, Porque era cierto que iban a morir, because it was true that pero no como la serpiente les plantó la muerte. not as the serpent figured to them the death. Y le dice, no van a morir, And he said, "You will not die, sino que van a ser iguales a Dios. but you are going to be similar and the same as God is." Quiere decir que a través del conocimiento del bien y el mal iban a juzgar las cosas como Dios. So it means through the acknowledgement of the right and wrong, the things as God did it. Se iban a separar. La palabra muerte aquí quiere decir que iba a haber una separación. They were to separate from God. No era una muerte de exterminio. It was not a death about termination or termination. Era la esencia de la vida que los mantenía o los sostenía. It was the essence of the that reminds them. Quiere decir que estar bajo la autoridad de Dios les daba una cobertura especial. It means that to be the cover to it was to them a safe.
eran sostenidos por Dios. They were held by God. Todo lo que había en ese huerto les venía a su mano, les alimentaba. All what it was on that garden came to their hand and feed them. Pero la cobertura de Dios se les iba a quitar a tomar sus propias decisiones. But the coverage enough at the same moment they start to take their own make their decisions. Es importante que usted me entienda esto. It's very important to you understand what I'm saying. Es muy importante. It's very important. Porque para Dios el libre albedrío Because for God the free will, no era que el hombre hiciera lo que le diera la gana, it was not for the men whatever they want to do, sino para que el hombre voluntariamente decidiera dejar que Dios interviniera en su vida. it was the men allowing God to do what he wants to do. Y muchos de nosotros decimos tenemos libre albedrío, And many of us say we have a free willing, pero no sabemos juzgar correctamente Pero- entre lo bueno y lo malo. but we cannot we do not judge between the yet. Y tener a Dios interviniendo en la vida de Adán y Eva And having God between the life and Adam and Eve era llevarlos a ellos a caminar en lo correcto, it was taken to them walking sin equivocarse. without mistakes. Por eso la palabra pecado, So that's why su traducción más sencilla o simple it's easier translation es errar al blanco. is missing the target. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, no quiero que se equivoquen en sus decisiones. God was saying to Adam and Eve, I don't want that you miss and you make mistakes making decisions. Yo quiero ser parte de ustedes. I want to be. Y errar al blanco And missing the target es que ellos deciden separarse de Dios. is whenever La decisión más equívoca que pudo tomar Adán y Eva. the most wrong decision that Adam made. Por eso ellos fracasan en su decisión, porque es como tirar una piedra So that's why they making that decision, because it's like to throw o lanzar una flecha or throw y no lograr tu objetivo. and the target or Ellos estaban fracasando en su objetivo they were failing about their target porque decidieron ellos ahora decidir que era bueno y que era malo. because they to know what was wrong and what was right. Por eso dice las escrituras que el hombre espiritual todo lo juzga correctamente. So that's what the scriptures say. The spiritual man judge everything spiritually. Entonces aquí entra el que ellos pecan contra Dios. So here is when the man sins against God. Adán y Eva pecan contra Dios. Adam and Eve sin against God. Porque eso es tan sencillo que Dios les pidió. Because that simple thing that asked to them, Ellos no lo cumplieron. they did not fulfill it. Quiero que vaya conmigo a las escrituras. I want that you please go with me to the scriptures. Vamos a continuar. ¿Qué es para Dios importante? Let's continue to know what is important for God. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 8. Genesis chapter 3, verse from 1 to 8. Génesis capítulo 3, del 1 al 8. Dice,
La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Será como Dios, como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría, por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa, cosiendo hojas de higuera en medio de un ventarrón. Retumbaba el Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué estas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Quise leer unos más para que me entiendan lo que Dios quiere hablar. I wanted to read some more verse in order that you can understand what I'm saying. Tenemos que encontrar la raíz del problema. We have to find the root of the problem. Porque estamos colocando nuestros ojos Because we have our eyes sobre pecados, over sins, sobre cosas over things, que realmente which really no nos hacen sacar de raíz el problema. don't make us take out the root, the problem. Por mucho tiempo el sistema religioso en que hemos crecido For a long time, the religious system which we have grown up nos ha recalcado y señalado fuertemente has remained to us so strong pecados. sins, Y nos ha dicho: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. and he has said this is sin, this is not sin. Pero tenemos que encontrar el problema del pecado en nosotros. But we have to find the problem of the sin within us. Adán y Eva Adam and Eve tenían una sola cosa que hacer: had only one thing to do: obedecer a Dios. obeying God. Pero ¿qué los lleva a ellos a desobedecer a Dios? But what led them to disobey God? El ser humano quiere tomar su propia decisión y querer sentirse Dios. The human being wanted to make their own decisions and they want to feel as God.
Si hoy en día alguien se mete en tus... If nowadays somebody messes in your business, Si hay alguien que arbitrariamente entra a tu vida privada y quiere mandarte o gobernar sobre ti, if somebody wants freely rule, decirte lo que tienes que hacer, telling you what you have to do, ¿cuál es tu reacción? what would be your Enseguida te pones en modo molestia. you get so uncomfortable at the same moment, Porque a nadie le gusta que alguien mande por ellos. because nobody likes rule. A nadie le gusta que nadie decida por ellos. Nobody likes somebody else make decisions over them. Cuando tú corriges a alguien Whenever que está completamente necio, which is unstubborn, la palabra de Dios dice, corrige al necio y te odiará toda la vida. so the word, and he's going to hate you all his life. Corrige al sabio y te amará. Correct the wise and he will love you. Aquí entonces la raíz del problema de Adán So the root of the problem of Adam, es lo que sembró este ser. it was these beings within him. Vimos aquí que fue tentado con los sentidos, como les dije anteriormente. We can see he was tempted by his senses. Les la hermosura del fruto, sus sentidos. The beauties of that fruit attracted them. Pero también querían saber que era lo juzgado de Dios. But also they judge as God did it. Esto es lo que los lleva a saltar a comer el fruto. So that is what led them to jump to eat the fruit. Al saber que no iban a morir físicamente, sino que iban a encontrar una mayor sabiduría. Because they will not die physically, but they are going to find a wisdom. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. I don't know if somebody is understand what I'm saying tonight. Pero si cortamos este problema que tenemos de raíz But if we unroot this problem that we have from our root, y le entregamos el verdadero gobierno a Jesús en nuestra vida, and we give the true government ruling to Jesus over our lives, creo que cortaremos de raíz el gran problema que el ser humano tiene con el pecado. I think that we cut from the root of the problem that the human being has with the sin. Y el problema radica And the problem starts es que ellos querían ser como Dios. when he wanted to be as God was. Lo mismo que nació en aquel querubín protector en el reino de los cielos. The same that was born within the cherub on the heaven, No ser gobernados, not be ruled, sino que estar en posición de gobernar. but be in a government and in a ruling position. Se les nubló sus ojos. The eyes got to start be clouded. Por un instante erraron al blanco. For a moment, they missed the target. ¿Por qué erraron al blanco? Why did they miss the target? Porque ellos eran los que gobernaban ese lugar. Because they were the one who ruled that place. No necesitaban ser como Dios. They didn't need to be as God. Adán y Eva eran superiores. Adam and Eve were superior persons A toda la creación. over the creation. Adán y Eva estaban por encima They were over de todo lo que Dios creó. of everything was what God had created. Y el único que estaba por encima de Adán And the only one who was over Adam era Dios. was God. Pero ni aún Dios But not even God se comportaba como aquel que estaba por encima, behaved as that one that was over them. sino que venía a visitarlos. But he came to visit them.
Esto es tremendo. This is gorgeous. Entonces Adán y Eva So Adam and Eve no dan al blanco, missed the target. pierden su blanco. They missed the target. Y a esto se le llama pecado. And we can call this sin. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Who told them they were naked? ¿Quién les dijo que yo causo miedo? Who told them that I produce fear? Dice que tuvieron miedo, It said they were frightened. tuvieron vergüenza. They were ashamed. Eso era el conocimiento que Dios les estaba evitando. That was the acknowledgement that God was God avoiding to them. Porque cuando Dios te gobierna, Because whenever God overs you, tu perspectiva de ver las cosas es diferente. your perspective to see the things is Cuando totally different. Dios no hace parte de ti, Whenever God is not part of you, cuando Dios no está en el centro de tu corazón, whenever God is not in the center of your, sabes que lo que vas a hacer te produce temor. you know what you are going to do Te produce over you escondes. is frightened. Te escondes cuando vas a hacer algo malo. You start to hide whenever you are going to do something wrong. Lo primero que el ser humano hace cuando va a hacer algo malo es The esconderse. first thing the human being does whenever they done something wrong is hide. Apagar la luz. Turn off the light. O sea que todo lo que ellos desnudos estaba la luz. So it means that whenever No se escondían para darse un beso. they didn't hide to kiss each other. No se miraban sus cuerpos They did not stare at their bodies con ánimo de cubrirse. with the willing of cover them. ¿Alguien me está entendiendo esto? Somebody is understanding what I'm saying? Continuemos. Let's continue. Porque hemos hablado demasiado tiempo de pecado Because we have spoken a long time about the sinning. y les aseguro que And I assure you, todavía para muchos esto es una lucha. for many people, it's still a fight or a struggle. Una guerra entre la carne y el espíritu. It is a war between the flesh and spirit. Ya vamos para allá. We are going to get that now. Vamos a Génesis capítulo 4. Estoy haciendo un estudio de Génesis rápidamente. Let's read Genesis chapter 4, Génesis capítulo 4 desde el verso 1 al 16. from verse 1 to 16. Génesis Genesis 4, 4. Dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva. Ella quedó embarazada. Dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín lo llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó los mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó. Tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucho más razón, ahora tendrán la vida y reinarán. Ellos recibirán su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo.
Así como como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. ¿En qué consistió esto? What was this about? En que Jesús It was Jesus, en papel de hombre y de hermano mayor, in his role of a man and in the role of a big brother, iba a hacer was to do lo que todos teníamos que haber hecho. what we all have to have done Voluntariamente. in our will, Que no lo hicimos and we didn't do it porque acuérdense que nuestra conciencia estaba cauterizada. because remember, our conscience was seared and blinded, Y que el pecado reinó and the sin ruled, y fuimos esclavos del pecado and we were slaves of the sin porque le entregamos ese lugar because we gave that place, y no buscamos restaurar esa relación. and we never wanted to restore that relationship Que sí hizo Abraham. that actually Abraham did. Dice que Abraham fue aprobado It said Abraham went sin un sacrificio. with any sacrifice. No había ley, There was no law, pero dice que fue aprobado por su fe. but it said it was by his faith. Pero solo fue Abraham. But it was only Abraham. Pero si todos fuéramos tenido la actitud de Abraham, But if we all had the attitude Abraham, fuéramos aprobados por la fe. we were approved by the faith. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. That's what the book of Hebrews said. Pero, pero no hubo eso, sino al contrario, aumentó el pecado. But on the contrary, the sin started to increase. Es lo que se llama la semilla de Caín. So it's what we call the seed of Cain. Entonces primero el hombre transgrede, So firstly, the man committed transgression, peca, sinned, y en él nace una iniquidad. and start to born an iniquity ¿Qué quiere decir within him. esto? What it means? Que la maldad se multiplica So the evil starts to multiply, y nos torcemos and we start to be evil a tal punto to the point que parimos descendencia más mala. that we start to give in birth an offspring, and which is more evil. Entonces la iniquidad es eso. So that's what iniquity is. Es esa guerra que se establece dentro de nosotros. Is that word that is established within us, Que Pablo lo escribe. which Paul Romanos capítulo 7. Romans chapter 7. Que eso que yo quiero hacer no hago, So that thing that I don't want to do, I do, sino que hago que no hacer. but I do what not to do. Es maldad dentro de mí. That weakness which is within me, No podíamos dominar. we cannot domain it ourselves. Y era necesario que entonces el Espíritu de Cristo So it wasn't so viniera a operar en nosotros came to operate in us para convencer nuestra alma to convince our soul y nuestra dominar
and our start to dominate this flesh. Y en eso es lo que el evangelio se ha pasado. And so that what the gospel has been living. En sus fuerzas peleando contra una naturaleza que no será convertida. In its strength, fight against a nature that is going to. Pero ignorar cómo entonces alimentar el espíritu But sin ser espíritu flautico. But ignoring how we can feed in the spirit without to be a very spiritual persons. Porque todos empezamos vírgenes en el espíritu. Because we all started as a virgin in the spirit. Y como el espíritu no solo trae frutos, sino también trae dones. And as the spirit not only brings fruit and also, Al vemos que tenemos el dunamis, so we can see we have the dynamics. el poder, Power, perdemos el interés we lost the interest de seguir menguando y Cristo crecer. to be decreasing and dying, and Jesus start to increase Sino and que grow ahora and queremos que grow. todo el mundo se caiga para atrás. So we don't. So nowadays we want everyone fall down, Y transgredimos nuestra relación con Él. and we start to commit transgression. Vamos a alimentar la carne. We start to feed the flesh again, Y esa es nuestra historia, and that is our history, nuestro círculo vicioso. our vicious cycle. Perdóname, Señor, Dios me usa otra vez caigo y otra vez, Señor, perdóname, otra vez caigo, otra vez. So God forgive me, and I fall again, and keep doing the same thing. Y entonces hacemos lo que dice Hebreos, So we do what the Hebrews said. pisoteamos la sangre We step the blood, que nos redimió. which actually redeemed us. Yom Kippur The Yom Kippur. nos redimió. Yom Kippur redeemed us. La sangre del cordero ya no nos cubre, sino nos quitó el pecado. The lamb, the blood doesn't cover, but He's take away the sin over La us. sangre de los animales cubrían. The blood of animals covered. Lo vimos en el Génesis, nos cubrió esa relación. We saw to not lose the Pero tenía que derramar he had to solo para cubrir, it's not only to cover us, sino para hacer una in order to make a transfusion, take away what evil, no, not only the sin, but the espiritual. Tenemos que we have to taking the speaking mysteries. no para que la gente nos escuche. Not only the people listen up, listen up. Sino que el Espíritu interceda por nosotros. But the Spirit intercedes for us. Traiga un golpe al alma, The Spirit brings a hit to the una soul, revelación de conciencia. a revelation to the conscience, Una intuición de recibir lo y desechar el cuerpo. an intuition to receive what is good from God at the realm, and start to get. El enemigo usa elementos muy fáciles para separarnos de Dios. The enemy use a very elementary tools to separate from God. Sigue tocando las mismas brechas que tú le mostraste que tienes. He's still touching the same. El diablo no sigue usando estrategias distintas a las que desde el principio conoce de ti. The devil is not using a different strategies. Él sigue conociendo tus falencias emocionales. He's still knowing your emotional failings. Él sigue conociendo tus falencias carnales. He's still knowing your fleshing failings.
Y por eso, por tus concupiscencias, eres tentado. So that's why you are tempted by your concupiscences. Y los espíritus del mundo And the spirits of the world golpean, golpean, golpean only strike and strikes and strikes y te separan. and separate you. Hay gente que conozco. There are people that I know. ¿Cómo se elevó en el espíritu? How they start to elevate themselves in the spirit, Y por un descuido, and just but a mistake, nunca más se han levantado. they never rise again. Porque es la operación de Satanás. But this is the operation of Satan. Después que logras separarte, After they get to separate you, no te somete a una presión, he submits you to oppression, expectación de juicio, como dije ahorita, a judgment expectation, as I said before, y no vuelves a restaurar tu relación con Dios. and you don't restore your relationship with God again. Porque ahora para nosotros es más importante Because for us now it's more important la opinión de la gente the opinion of the rest of the people que la relación con Dios. than the relationship we have with God. Creo que por esta noche voy a dejarlo hasta acá. I think that I'm going to stop tonight. Una cosa es hablarlo y otra es experimentarlo. Something is speaking about, and another totally different thing is experimenting that thing. Y les invito a experimentar para que Dios rebobine. And I invite you to experiment in order that God can rewind, Rompa sistemas. breaking systems. A veces nos hemos llenado del conocimiento que llena el intelecto. Sometimes we have filled of the knowledge which fill the intelligence, Pero no de la revelación que libera nuestra conciencia. but not about the revelation which set free our conscience. Puedes llenarte de conocimiento, You can fill yourself from the acknowledgement, pero si eso no se convierte en una verdad but if that thing doesn't become in a reality que te hace libre, that sets you free, eres un sepulcro blanqueado. you are a whiteness governed, Y seguirás cosiendo hojas de higos. and you will keep getting the tree. Te seguirás escondiendo cuando escuches la voz de Dios hablar. You will keep hiding your whenever you listen, God. Te tendrás vergüenza y dirás que Dios no me hable, que Dios no You me will hable. be ashamed. You will be ashamed all the time. Que el profeta no me profetice, que el profeta... Please, the prophet, don't prophesize over me. Eso todavía lo estamos viviendo. We are still living that. Miedos a ser desnudados. Fears to be naked. Como si cuando yo entro a la presencia de Dios, So whenever I enter the presence of God, lo primero que hace su espíritu y su palabra the first thing that His Spirit does and His Word does es traer luz donde hay tinieblas. is bringing light whenever there is a darkness. Y si eso no pasa contigo en tu cuarto, And if that thing is not happening with you in your room, eso es solamente una experiencia religiosa. it's just a relation experience. No digo el resto. Estaba como muy serio hoy, ¿eh? No quiero más experiencias con Dios. I don't want more experience with God. Quiero que Él habite y viva en mí. I want He dwells within me. No quiero más visitaciones. I don't want more visitation, more visits. Señor, visítame. Lord, visit me. Please visit me. Y Él dice, ¿y cuándo me fui? And He said, when I left you, ¿O cuando tú me sacaste? or actually when you took me off.
Porque has hecho tu vida muy independiente de Él. Because you have made your life totally independent. Es más, si hoy Dios decidiera hablarte y se mete en tu vida y en tus asuntos, te molestas. Actually, if God today decided to enter and to mess in your business, Te incomodas you got uncomfortable y no obedeces. and you want obedient, and you will not be obedient Porque hace mucho perdiste tu relación con Él. because a long time ago the relationship you had with Him. Quiero que nos pongamos de pie. Los que I bid that estamos please acá. everybody stand up. Y los que nos siguen por nuestras redes y por nuestro canal de YouTube, And the one who are watching us over your Facebook channel, los esperamos el próximo Dimensión. will be waiting on the next Dimensiones.